TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Les damos la más cordial bienvenida y bueno, pues el Colegio de San Luis tiene el gusto de platicar el día de hoy con dos expertos que han estado involucrados en la publicación de un libro sumamente interesante, no solo por lo bien editado, por la calidad ahí, lo bonito que quedó, digamos, sino por lo que hay de fondo, por lo que hay en sus contenidos. Así que vamos a escuchar esta cápsula que hemos preparado, en donde de manera muy rapidita les presentamos aquí un anticipo de lo que va el programa de hoy. Comenzamos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura, editaron la obra México, Grandeza y Diversidad. Este libro busca ser una lectura desde múltiples disciplinas acerca de la historia del territorio, las culturas y las civilizaciones que han prosperado en la geografía mexicana, además de orientar los procesos educativos de nivel básico. El Dr. Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis, contribuyó en esta publicación aportando el capítulo La pluralidad étnica, lingüística y cultural, donde muestra la diversidad y riqueza cultural que aportan los pueblos indígenas en México. Además, hace alusión a la falta de reconocimiento a los pueblos originarios que incluso se les niegan sus derechos. Este proyecto editorial y educativo se inscribe en las conmemoraciones del año 2021, relativas a los 500 años de resistencia indígena y al bicentenario de la consumación de la independencia. Bien, estamos de regreso y listos para continuar con este programa, para iniciar la charla del día de hoy. Y pues como ya vieron, déjenme les presumo a ver si alcanza a ver, si se alcanza a ver. México, grandeza y diversidad. Es decir, ya lo tengo en mis manos, afortunadamente. Y bueno, pues vamos a platicar de este libro, que como podrán ver, es un libro relativamente grueso, pesado, pero con un muy bonito diseño. Y como le decía, pues lo más importante es lo que tiene adentro. Así que vamos a platicar con los invitados que hemos programado para este día. Nos acompaña el doctor Carlos San Juan. Él es profesor investigador del INA, es miembro del Seminario de México Contemporáneo y de la Cátedra Carlos Monsiváis, es editor de la revista digital Contemporánea, con investigaciones sobre la formación del Estado en México, la historia del neoliberalismo, los pueblos indígenas, la Ciudad de México y los movimientos civiles y ciudadanos, y la izquierda cultural en los años 60 y 70 del siglo pasado. Se oye como muy lejos eso, pero ¿qué tanto hace que disfrutábamos del gran Carlos Monsiváis, por ejemplo, ¿no? Bueno, a mí me tocó todavía estando en la universidad. Así que bueno, doctor Carlos San Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, muy amable. Y pues nos acompaña el doctor Francisco López Bárcenas, quien es coordinador del programa Agua y Sociedad. Ustedes ya lo conocen, es un académico aquí en el Colegio de San Luis, en donde tiene pues una amplia trayectoria también, tiene sus más recientes libros, Pensamiento Indígena Contemporáneo, La Vida del Mineral, Los 4 ciclos del despojo minero en México, La tierra no se vende, las tierras y los territorios de los pueblos indígenas en México. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Que ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones, que ya hasta lo hemos designado como invitado VIP. Doctor Bárcenas, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, licenciada. El gusto es Bueno, mío. pues entremos en materia. Doctor Carlos San Juan, cuéntenos un poco sobre cómo se genera este libro, de dónde surge la idea, con qué intención, a qué público lo dirigen, cuál es el objetivo. Sí, mira, con mucho gusto les hago una muy breve, espero, reseña de este asunto.
la iniciativa es muy concreta, surgió a inicios a fines del 2019 y la empezamos a hacer en el 2020. Ya es un trabajo realizado gracias a que existen las redes cibernéticas, porque nos agarró el gran encierro y gracias a la existencia de estas vías de comunicación pudimos conjuntar pues a un equipo muy bueno de más de 30 especialistas en diversos ramos, donde hay un peso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero colaboraciones de muy brillantes colegas, obviamente de Francisco López Bárcenas, y donde pudimos realizar este trabajo pues vía Zoom o bueno, cualquier vía de cualquier plataforma para no andar haciendo propaganda. Entonces, mira, aquí lo importante es que sí hubo posibilidad de ir conjuntando, armando yo diría que muy original biografía de la nación. En el fondo, México, Grandeza y Diversidad trata de ser una biografía de la nación, nada más que con una enorme apertura, que ya la veremos, que tiene que ver con los pueblos nómadas. Pero aquí lo importante es que la idea del libro surge de un ambiente cultural que, bueno, tiene desde los años 70 del siglo pasado, los años 90 se consolida, donde hablar de México es sobre todo hablar de los pueblos originarios y de tratar de buscar las raíces de lo mexicano en esta gran cultura construida en varios milenios. Entonces, en ese sentido es que esta biografía es de nada más 16,000 años, es decir, abarca un muy largo periodo, pero da sus razones de por qué es fundamental hacer esto. Cuéntenos un poco sobre estas raíces, doctor Francisco López Bárcenas. ¿Quién mejor que usted, que forma parte de una comunidad precisamente de nuestros pueblos originarios? ¿Por qué la importancia de incluir esta perspectiva en un libro como estos? Sí, con mucho gusto. Creo, si no estoy mal, y si estoy mal que me corrija el compañero Carlos, pero la iniciativa surge directamente de Presidencia de la República. Y me parece importante decirlo porque desde mi perspectiva y desde la perspectiva de muchos de los autores que están en el libro, son 20 ensayos de, como dice bien Carlos, más o menos 30 autores, la mayoría de ellos pues, muy reconocidos, que en el fondo lo que buscamos es darle una revisitada a nuestra historia y darle una revisitada desde la perspectiva multicultural. Yo aquí recordaría que las culturas mesoamericanas, junto con la aymara en el sur del continente americano, pues son de las civilizaciones originarias que dieron origen a otras culturas que actualmente conocemos en el mundo. Ahí está, por ejemplo, la egipcia, por ejemplo, las que se dieron en Asia, las que se dieron en China, ¿no? Y bueno, la mesoamericana entre ellas. Pero nuestra historia, como había sido contada o como ha venido siendo contada desde que el Estado mexicano se formó, era otra, era como si aquí solo hubiera una cultura. Y hay muchísimas culturas, evidentemente las originarias, que actualmente son 67, 69, según el método que se use para contar y quién cuenta, ¿no? Pero que a lo largo de la historia pues hubo alrededor, tan solo en lo que actualmente es Mesoamérica, alrededor de 230 culturas distintas que se han ido extinguiendo, que durante la colonia se extinguieron muchas, en el siglo XIX se extinguieron muchas, actualmente se siguen extinguiendo porque no se les ha valorizado en ese sentido. Creo que esa es una parte importante de esta obra.
La otra parte que me parece muy importante también es que el libro surja en una coyuntura muy específica de nuestro país. O sea, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las transformaciones que se están dando en el país. Lo cierto es que se están dando transformaciones bastante fuertes, ¿no? Yo personalmente soy bastante crítico en términos de cómo se ha dado el tratamiento a los pueblos indígenas, pero eso no me lleva a mí a negar que hay transformaciones muy fuertes en términos económicos, en términos de política social, en términos de cómo se está usando incluso recursos tan estratégicos como la electricidad, la minería, ¿no? Entonces, creo que esa coyuntura, pues, insisto, no es coincidencia, sino que parte también de un imperativo de narrar de otra manera nuestra historia y como dice Armando Bartra en el último capítulo con el que cierra el libro, de imaginar una nueva esperanza para los mexicanos. Antes de ir a la pausa, quisiera, bueno, pues anticipar que en el próximo bloque lo que queremos preguntarles, bueno, tiene que ver con los contenidos justamente, pero también sobre esta mención que hace el doctor Francisco López Bárcenas en torno a esta perspectiva, esta mirada diferente, donde qué tanto se cuidó o si no hay el riesgo de que parezca una visión tan ideologizada como las que nos impusieron las anteriores versiones de nuestra propia historia, ¿no? Creo que eso es un aspecto que, bueno, pues entre todos podríamos ahí estar atentos. Nos queda un minutito para ir a la pausa. No sé si nos quiera comentar algo, doctor Carlos San Juan, en torno a los contenidos y a esta posibilidad, a este riesgo de que no suene a ideologizado porque está en esta coyuntura de la 4T, en fin, ¿cómo cuidaron esta parte? Mira, yo diría que ese va a ser el juicio de los lectores, ¿eh? Porque yo podría asegurar que no hay tal, pero obviamente los lectores van a tener su propio juicio, porque lo que dice Francisco es cierto. Aquí hay una petición explícita de la Presidencia de la República y por lo tanto el riesgo de querer hacer una especie de historia oficial. Yo solo te diré que en el INA tenemos un diplomado de Historia de México que va en su 15ª edición, en el cual recorremos desde Mesoamérica a la fecha, desde hace 15 años. Cuando se abrió la 4T, buscamos varias instancias, principalmente de la SEP, para proponerles un libro que hiciera este recorrido. Cuando en una reunión que hubo a propósito de un viaje que hizo Andrés Manuel con Diego Prieto, le dijo, yo quiero que, si es posible, se platique las varias civilizaciones que forman a México. Y entonces ahí dijimos, claro que sí, porque nosotros ya tenemos esa inquietud. Entonces sí creo que por ese rasgo hay, por eso me refería a un ambiente cultural que viene de los 70 del siglo pasado a la fecha, que ha ido colocando el problema de la pluriculturalidad. Entonces, en ese sentido, no somos más que hijos de una época que ya traen tatuada la necesidad de la pluriculturalidad. Vamos a la pausa y regresamos. Les recuerdo que este programa se estrena los martes aquí a través de 9TV y ya mañana miércoles lo pueden encontrar disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Una pausa y continuamos. Estamos de regreso y seguimos charlando con nuestros invitados de hoy. Estamos platicando de este libro, México, Grandeza y Diversidad. Y bueno, pues doctor Carlos San Juan fue uno de los principales, digamos, académicos que estuvo en torno a esta publicación. Él aporta el antepenúltimo capítulo, el penúltimo está a cargo del doctor Francisco López Bárcenas. Doctor Francisco López Bárcenas, cuéntenos un poco de qué vamos a encontrar en los primeros episodios, en los primeros capítulos de esta historia reescrita, digamos.
Yo quisiera también hacer una referencia antes a lo que preguntabas en el primer bloque, licenciada, el riesgo de que se vuelva otra historia oficial. Mira, y lo quiero decir en los términos en que a mí me lo presentaron cuando me invitaron, porque como dije yo, pues la verdad es que cualquiera sabe que yo soy crítico, bastante crítico de cómo se ha manejado el asunto indígena, y me preguntaron si yo quería participar de la obra. Y decía, bueno, ¿y por qué me preguntan si quiero participar? ¿Por qué no me invitan? Me dijeron, no, pues es que como tú eres anti todo aquí, pues que tal vez no quieras. Y yo les decía, no, yo soy anti lo que veo mal, pero un libro lo veo muy bien. Entonces, esa es una cosa que lo que viene conmigo. Pero los autores creo que no se prestarían a una obra de este tipo. Yo coincido con Carlos en que el juicio final será de los lectores, pero por ejemplo, el doctor Eduardo Matos Moctezuma o el doctor Luis Humberto Barjau Martínez, yo creo que por su trayectoria no se prestarían a una cosa de estas. Y lo que yo veo más incluso de los autores, pues son autores más críticos, porque también son los más novedosos, digamos, en sus miradas sobre este fenómeno. Eso es lo que quería decir. Ahora, el libro, como ya se ha dicho, cuenta un periodo, lo decía en broma Carlos, ¿no? 16,000 años, nada más. Comienza con una introducción que hace el director del INA, el maestro Diego Prieto Hernández, que también fue el coordinador del libro, sobre qué implica esta grandeza de México. Él habla obviamente de cosas que la grandeza física, la grandeza geográfica, la grandeza de recursos naturales, la grandeza en su población, pero inmediatamente recula y dice, no es eso lo importante. Lo importante es el esfuerzo que hemos puesto todos, y todos somos un conjunto de diversidad de culturas que hemos puesto el esfuerzo para ser lo que ahora somos y para ser algo distinto en el futuro, algo mejor, obviamente. Y en ese sentido se comienza a hablar de los primeros grupos humanos que hubo, cómo estos grupos humanos fueron domesticando, por decirlo de alguna manera, las especies para después aportarlas a las civilizaciones del mundo, ¿no? México aportó, entre muchas otras cosas, el aguacate, por ejemplo, o el chocolate para estos días muertos que estamos pasando, ¿no? Luego vienen los grandes periodos civilizatorios en nuestro país, los olmecas, todas las culturas que conocemos, y finalmente entramos a este periodo tan debatido en esta coyuntura, que es la colonización. Cómo esta colonización, por un lado, pone un alto a lo que Cleixot, del Nobel de la Paz, llamó el sueño interrumpido, ¿no? Porque interrumpe el desarrollo de las culturas originarias de Mesoamérica, pero a la vez forman crisol ahí junto con las culturas españolas. No vamos a negar que la cultura española se impuso, que de alguna manera truncó muchos de los conocimientos, muchas de las prácticas, mucha del tipo de organización que había en Mesoamérica a su llegada, pero también tampoco podemos negar la resistencia de los pueblos, y de eso se habla mucho, ¿no? Y esto va a dar, al final de cuentas, en la colonia otro tipo de culturas. Viene después la guerra de independencia, otra vez, yo diría, el asunto del sometimiento de nuestras culturas originarias. Hay muchos estudios, aquí mismo se habla de cómo la independencia de México con relación a España, no necesariamente la independencia de los pueblos indígenas con relación a los criollos que ocupan el poder, ¿no? Eso no impide
y se dice en el libro, que en el siglo XIX, a contrapelo de lo que se ha dicho, de que no se tomó en cuenta a los indígenas, hubo muchísima participación indígena. Y yo quiero recordar una cosa que ya he dicho, pero intelectuales indígenas como Ignacio Ramírez, el nigromante, ya los quisiéramos en este siglo para los retos que tenemos, ¿no? O como Ignacio Manuel Altamirano, preocupado por la educación de los pueblos, o el mismo Benito Juárez, que conocemos más su obra como político, pero que muchos de sus planteamientos en Oaxaca como gobernador, por ejemplo, fueron de impulso a las culturas indígenas. Pues es un debate nuevo que se está dando en esto. Viene la revolución, otro grande de los escritores que yo admiro mucho, por cierto, Felipe Ávila Espinosa, que es actualmente el director del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones en México, incluso con 2 aportaciones muy interesantes. Y bueno, ya después lo que seguramente Carlos, yo le dejaría, porque él conoce más esta parte del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Gracias. Doctor Carlos San Juan, cuéntenos un poco de qué contenidos vamos a encontrar, particularmente a partir de donde se queda el doctor Bárcenas, ¿no? De la posrevolución. Sí, mira, yo creo que los lectores, espero que tenga este libro, que está orientado, subrayo, para, digamos que apoyar a los maestros de educación media superior. Este libro no será vendido, va a ser entregado a los maestros y posteriormente saldrán fascículos muy baratos, donde cada 2 capítulos van a ser un fascículo, que serán vendidos a un precio muy bajo para que puedan tener acceso los jóvenes. Entonces, es una especie de apoyo fuerte a el proceso educativo mexicano, y por eso sí es muy importante esto que recalcaba Francisco. Aquí ya está expresada la visión pluricultural de la historia mexicana. Ya está ahí plasmada. Obviamente en algunos capítulos está mejor, en otros no tanto, pero eso recorre al conjunto de la obra. Yo quisiera enfatizar simplemente que los lectores van a encontrar otra historia de las repúblicas, que tiene que ver con lo que decía Francisco, el protagonismo de los pueblos indígenas, pero también con, yo diría, para hacerlo muy resumido, con 2 hechos. Tenemos una larga tradición de fracturas como república. Prácticamente el siglo XIX es una historia de rupturas continuas que tuvieron momentitos de unidad y que nosotros, como generación del siglo XX, tenemos de 1936 a la fecha sin rupturas violentas del orden de las instituciones. Y yo creo que ese es un rasgo fundamental en América Latina, que México es un país de instituciones más o menos sólidas que han tenido cierta tendencia unitaria. Bueno, dicho esto, son instituciones de sistemas de dominación, son instituciones cargados de injusticia, de exclusiones, y por lo tanto, junto con la unidad, hay un conjunto de fracturas que vienen recorriendo a las repúblicas, pero no solo a las repúblicas ya digamos institucionales que surgen en 1824 como república. Desde la colonia están esas fracturas, desde el orden monárquico que tiene cierta posibilidad de conciliar con los pueblos indígenas, que crea instancias importantes de negociación, pero también tiene muy fuertes y dolorosos métodos de represión, de exclusión, de sometimiento. Y por lo tanto, en este país y en sus instituciones está la fractura de las dominaciones. Y esa fractura permanece como imaginarios. Por un lado están los imaginarios que naturalizan la dominación y dicen así son las cosas y vamos por la senda del progreso. Y los otros imaginarios que dicen no, espérense tantito, así no son las cosas. Y que son expresión primero de pueblos y luego de una enorme diversidad ciudadana que va creciendo a lo largo del siglo XIX y del siglo XX y donde hoy vivimos en unas sociedades bastante intensas en términos de su conciencia, de sus derechos, que no fácilmente aceptan estas estructuras de dominación que aún existen. Creo que es importantísimo esta distinción que nos hace de este recorrido
histórico en donde efectivamente se presumía, de hecho era parte de lo que se presumía en el régimen anterior, ¿no? Esta estabilidad, sí, pero estabilidad ¿a qué precio? ¿A qué costo? Y que poco a poco se ha ido transformando, si bien no al mismo ritmo a lo largo y ancho de todo el país, porque regionalmente, por supuesto, también respondemos a lógicas diferentes, a orígenes distintos, y bueno, pues cada pueblo, cada comunidad tiene sus propias particularidades. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando. Los dejo antes con esta cápsula de episodios Colsan, que como usted sabe, pues son algunos fragmentos de cosas que estamos haciendo aquí en el Colegio de San Luis. Seguimos con nuestra actividad académica. Así que bueno, después de esta cápsula nos ligamos al corte y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados de hoy. Continuamos. El libro Un Novo Hispano entre Asia y Portugal es una publicación realizada por el Dr. Armando Hernández, investigador del Colegio de San Luis. Esta obra relata la historia del soldado Pedro de Medina, natural de México en las Indias, frente al Tribunal del Santo Oficio de Lisboa tras una orden de aprehensión debido a las prohibidas relaciones homoeróticas que fueron la razón de su encierro en las cárceles de la Inquisición en el siglo XVII. El libro muestra una serie de pistas sobre distintas dinámicas comerciales, marítimas, culturales e ideológicas de la época. La presentación editorial se realizará el 28 de octubre a las 18 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en el marco del 40 aniversario de este Centro Público de Investigación y a través de YouTube y Facebook Live del Instituto Mora. Bien, estamos de regreso, vamos a continuar con esta charla. Estamos platicando con dos de los autores que colaboran en este libro, México, Grandeza y Diversidad, que como ya dijimos al principio, bueno, pues es un documento importante, es un poco, no recuerdo la palabra que usaron, pero es un poco revisar nuevamente la historia y bueno, pues son 20 ensayos de 30 autores, o lo dije al revés, no, sí, 20 ensayos de 30 autores que pues buscan dar una revisitada, esa fue la palabra que usaron, a nuestra historia desde la perspectiva multicultural. Y bueno, pues ahí recuperan, va como por periodos y es muy fácil, digamos, de leerlo, de entenderlo. Y bueno, nos han dicho que está dirigido a profesores de educación media superior y lo más importante es que se va a poner al acceso de todo el mundo porque se van a regalar a estos maestros, a este grupo, pero además se está pensando en sacar pequeños cuadernillos, pequeños fascículos para que estén al alcance, para que se haga una divulgación masiva, digamos, de estos importantes contenidos, porque bueno, pues son expertos de primer nivel, son especialistas, no es algo que esté en manos de improvisados, sino al contrario, gente que es especialista, que es experta en cada uno de los temas que está abordando, que está escribiendo. Y precisamente para hablar del capítulo 18, pues doctor Carlos San Juan, platíquenos, usted escribió este capítulo, El siglo XX, progreso, desigualdad y lucha por la democracia. ¿Qué podemos encontrar en este capítulo? Bueno, mira, es una invitación a que el lector haga un viaje por un periodo que es de 1940 a la fecha. Perdón, es al 2000, estrictamente. Pero las tendencias que están ahí es lo que estamos viviendo. Bueno, pero es tratar de hacer este recorrido imaginando 3 estaciones. Una primera estación es la que se recorre de 1940 a 1970 y que es lo que se ha dado en llamar
el periodo del Milagro Mexicano. Una segunda estación es cortita, pero muy interesante. Es de 1970 a 1982. Ahí lo que vamos a tener es un ejercicio de reformas estatales que coincide con una gran ola de movilización social y donde no se encuentran las reformas con los movimientos, sino que más bien chocan de manera intensa por el carácter autoritario del régimen mexicano. Pero su contraparte es que en estos años es donde va a surgir el mundo en que vivimos ahora, que es un mundo dirigido por la visión, los valores y el horizonte de los empresarios. Fue en esos años en que se empezó a formar la visión empresarial de lo que es México, de lo que es la libertad según los empresarios y de lo que es la ley según los empresarios. Y eso es lo que va a ir moldeando al país en la tercera estación, que es la estación del neoliberalismo. Y el neoliberalismo inicia en 1981-82 y se consagra en 1983 cuando el neoliberalismo, que había surgido como primero una escuela del pensamiento económico, luego como el interés de las grandes corporaciones por quitarse las trabas que tenían de regulación por los estados y por los contrapoderes de los sindicatos, todo eso se conjunta en lo que va a ser su instrumento fundamental, que es la toma del Estado. Y cuando digo toma del Estado, no es golpe de Estado, es una elección, la de 1982, que permite que en 83 llegue una nueva generación de gobernantes que dicen esto va a cambiar, junto con un cambio del mundo donde esto no es autónomo, no es soberano, sino que se le impone el norte al sur, le impone un conjunto de medidas de subordinación que pasan por la llamada austeridad y el inicio de una crisis intensísima. Todos los que nos criamos de los 50 para acá, recordamos esos años como los años donde apareció la devaluación, la pérdida del valor de la moneda, el correrle rápido a gastar porque en el transcurso de un mes se acababa el poder adquisitivo de la moneda. En fin, fueron años muy intensos, pero esa crisis fue el laboratorio para que el neoliberalismo se empezara a implementar en México. Y es la historia de este neoliberalismo. Entonces, eso es lo que van a encontrar los lectores. No sé si tenga un poquito de tiempo para tres matices. ¿Sí se puede? Sí, adelante. El primero es que este periodo del llamado Milagro Mexicano es muy importante porque ahí aparece una de las figuras paradigmáticas que creo van a constituir un polo donde México como nación va a oscilar. Este personaje es Miguel Alemán. Y Miguel Alemán es el primer civil en el gobierno, pero además es el gobernante que expresa un nacionalismo muy fuerte, a la vez que le abre las puertas a las transnacionales. Es el personaje que, en palabras de Lombardo Toledano, era un cachorro de la revolución, que se dedicó a reprimir a la principal fuerza de las clases subalternas de entonces, que eran los sindicatos nacionales de industria, es el primer presidente que organiza de manera sistemática a su gabinete y a su grupo de amigos para generar grandes negocios. Entonces ahí, a ser presidente, impulsar al capitalismo y generar enormes negocios de corrupción, reproduce, si uno lee bien este libro, el clima moral y político de la colonia novohispana, porque eso era la práctica normal, naturalizada, cotidiana, donde se compraban y vendían los puestos públicos para ejercer la corrupción de una manera normal y que en el periodo de Miguel Alemán se va a acentuar de una manera profunda. Y este es uno de los polos del México del siglo XX y del siglo XXI. El otro polo es Cárdenas, y Cárdenas renace incluso en este periodo de el Milagro Mexicano en actos de diversos gobernantes
que bajo la presión social, el peso del compromiso ideológico, de dominación a través de concesiones, pero van construyendo lo que tenemos de estado de bienestar en México. México tiene uno de los sistemas de educación más poderosos de América Latina y de salud igual. Y eso se fue construyendo progresivamente en todas estas décadas del milagro mexicano. Se van a acentuar en el periodo de Echeverría y de López Portillo, donde se invierte mucho en esos ámbitos. Y posteriormente con el neoliberalismo empieza a decaer, pero decaen, cuando uno lo ve ya en términos de presupuesto, decaen sí, pero poco, porque eso implica moverle a asuntos que para la población son sustantivos y que implicaría reducir de tajo la educación pública en México, una gran revuelta social. Y a eso nunca se atreven. ¿Qué tanta dificultad implicó el poner cierta distancia, digamos, en algo que sí es parte de nuestra historia, pero está tan reciente que quizá podría ahí nublar un poco la perspectiva, pero que al mismo tiempo es sumamente importante porque quienes están enseñando historia en estos momentos no les tocó esta teorización, digamos, de esta parte de la historia y que tienen que enseñar a las nuevas generaciones para poder entender cómo se está viviendo el México de hoy, porque muchos de los cambios, transformaciones se gestaron precisamente en estos 80s y en estos convulsos 90s y que tienen ahí, por ejemplo, a reserva de leerlo con detalle, pero que tienen ahí presente ya algunas situaciones institucionales que ocurrieron en México, como la creación de los órganos electorales autónomos, el papel del ejército zapatista, las nuevas protestas y movilizaciones ciudadanas, cómo hacer que los jóvenes también se acerquen y se informen de estas etapas importantes. Yo creo que es un filo de la navaja y por eso digo que el juicio va a ser de los lectores. Yo creo que, en primer lugar, la historia escrita en México siempre ha sido escrita en el lugar y en el momento. Los grandes historiadores del siglo XIX se la pasaron peleándose porque eran actores a la vez de los acontecimientos que describían. Lucas Alamán es el caso tal vez más ejemplar de este hacer historia y estar en el combate. Y esa era la condición elemental. Ahora se nos hace raro por la llamada profesionalización de la historia. Y es cierto, es fundamental tratar de mantener objetividad, varias miradas a la vez, fuentes amplias, es fundamental, eso nadie lo va a discutir, pero el hecho de que para lo que llamamos la historia contemporánea, que algunos llaman la historia del tiempo presente, es fundamental, no hay manera de evadirlo. Uno vive, es parte de todo este proceso. Su memoria personal y familiar y local está empapada de estos hechos. Entonces, en ese sentido, hay que correr el riesgo para que los jóvenes conozcan que vienen de fuertes tradiciones, tanto de sociedades muy jerárquicas, de poderes muy despiadados, pero también de grandes tradiciones de lucha que han construido a este país. Porque cuando uno dice democracia, la democracia no viene con el liberalismo, la democracia viene con las luchas populares y eso históricamente se demuestra y nosotros lo hemos vivido. La democracia como un espacio de expresión, de incidencia en lo público, de libertad de decir, es una conquista que se ha ganado en estos años. Entonces, en ese sentido hay que correr el riesgo, hay que decir sí, hay esta tradición histórica para los que no estamos de acuerdo con lo que se vive ahora. Estamos conscientes, apoyamos lo que se debe apoyar, pero no estamos de acuerdo con vivir en un sistema de dominación. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa. Doctor López Bárcena, le regalamos un minutito nada más para que si quiere complementar algo, pero le prometemos que en el siguiente bloque todo suyo para que nos hable del capítulo 19, pluralidad étnica, lingüística y cultural. ¿Algo que guste comentar en torno a lo que hemos platicado aquí con el doctor Carlos San Juan? Yo quisiera
ver una cosa más práctica y quedarme con el próximo bloque, porque ya se ha dicho que el libro se va a regalar a los profesores, ¿no? Son 120,000 ejemplares en principio los que se ha dicho que ya están impresos y que se van a comenzar a distribuir. Pero además el libro se puede bajar magnéticamente de manera gratuita de la página del INAH, la mediateca, ¿no? Se meten ahí, yo ya lo hice porque han salido algunas notas de la presentación que se hizo del libro y bueno, por ahí salió a relucir mi nombre y los conocidos me lo han comenzado a pedir. Me llamó la atención que me escribieron unos alumnos de secundaria de Guerrero, de la montaña de Guerrero, y que yo les mandara un ejemplar. Pues yo todavía no tengo ejemplares, pero les lo pedí a Lina, por favor, pregunté si se podía circular y no me dieron la página de donde se puede bajar directamente, que también creo pues es importante que lo sepa la gente, si están interesados en el libro, pues acceder a él de esa manera, ¿no? Ahorita me pasa el link y aquí lo ponemos, me pasa la página para poder publicarlo aquí con el auditorio. Bueno, vamos a la pausa y regresamos, seguimos platicando sobre este libro, México, Grandeza y Diversidad. Es una publicación que estuvo a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde también tiene participación la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura. Una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso y continuamos con nuestros invitados de hoy. Estamos charlando en torno a este libro, México, Grandeza y Diversidad, que yo creo que es un muy buen esfuerzo de buena calidad, buenos autores. No soy especialista, pero según me han dicho los que sí saben, hay plumas muy reconocidas, con mucho prestigio, que yo honestamente creo que no se habrían prestado a una visión muy ideologizada de este asunto, sino que están haciendo un esfuerzo por acercar información que por diversas razones no habíamos tenido al alcance, digamos, y no particularmente los maestros, que son quienes están al frente de los grupos, contando la historia y construyendo la historia cotidiana, y creo que eso es algo que sí se tiene que rescatar. Bueno, vamos a platicar ahora con el doctor Francisco López Bárcenas, quien es autor del capítulo 19, que se denomina Pluralidad Étnica, Lingüística y Cultural. ¿Qué mejor que él que nos platique, bueno, pues, de qué va la pluriculturalidad en serio en este libro? ¿Por qué? ¿Qué podemos encontrar ahí? Sí, ¿Cuál diría usted que es su principal aportación? Perdón. Sí, yo creo que la principal aportación sería que una vez que uno reconoce que es una sociedad donde hay una diversidad de culturas, que todas aportan a esto que llamamos nación mexicana, los diseños institucionales deberían responder a esa realidad. ¿Qué quiero decir? Si yo voy a un registro civil a registrar algún acto, un nacimiento, un casamiento, una muerte, pues en principio que la institución esté capacitada, tenga facultades, competencias, posibilidades de que
si llego y quiero hablar mi lengua, pues no se hace un obstáculo. Primero, como funcionamiento. Segundo, que si quiero registrar un niño con un nombre New Savvy en San Luis Potosí, o un caso que nos tocó conocer hace días en el Colegio de San Luis de un yaqui que tenía problemas acá, pues lo pueda hacer. Ese es el asunto, esa es la pluriculturalidad la pluriculturalización de las instituciones, ¿no? Ahora, yo creo que eso es lo central, pero ¿a qué obedece esto? Bueno, ya hemos estado diciendo, inclusive, lo digo en el texto, constitucionalmente está reconocido que somos una nación pluricultural. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en esos términos que estoy diciendo. Esto tiene sus implicaciones. Somos, les digo, 69 pueblos indígenas, según el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y si uno toma en cuenta que a cada lengua corresponde un pueblo, pues habría 69 pueblos indígenas distintos. Es decir, no puede uno caer en el error de decir son pueblos indígenas y son iguales. No, son 69 diversidades culturales, 69 formas de ver el mundo, que implica 69 formas por lo menos de organizarse, de construir la igualdad, de ver el progreso, de concebir la justicia, todo, ¿no? Bueno, pero tenemos otra, lo que se ha conocido como la tercera raíz, que en términos institucionales se le llama a los afromexicanos. La verdad es que a mí no me gusta mucho el término porque es un término externo. Si uno va, por ejemplo, con los grupos de la costa de Guerrero, Oaxaca, ellos dicen que son negros y se acabó, si dicen que son morenos o que no. Pero pocos, muy pocos son los que se nombran afromexicanos. Bueno, institucionalmente les digo, se les nombra afromexicanos. Pero esta es nuestra pluriculturalidad. También hago un planteamiento de por qué llegamos a este monoculturalismo y sobre todo en esta etapa a la que ya se refería Carlos en la parte que a él le correspondió. Para los asuntos indígenas también hubo un asunto muy interesante que fue la política del indigenismo. El indigenismo en nuestro país buscó homogenizar culturalmente al país. Nunca he entendido qué implicaba eso, porque que haya una cultura nacional, pues francamente no lo creo, ¿no? Lo que hay es una cultura dominante, digamos mestiza, pero que ni esa es homogénea, ¿no? Pero bueno, el indigenismo buscó eso, primero a través de la educación, después a través del desarrollo, no se logró y después vinieron justo en esta etapa que él dice de los 80s, cuando el Estado mexicano se está abriendo al neoliberalismo, también se está abriendo a otro tipo de derechos, los derechos indígenas, los derechos colectivos en este caso, y de ahí viene la idea del multiculturalismo, que en nuestro país, francamente, lo que yo digo es que se ha convertido en un indigenismo de derecha, en un indigenismo del neoliberalismo, porque no hemos visto esta pluriculturalidad de la nación, porque no hemos visto expresados compromisos internacionales que el gobierno mexicano ha asumido, como por ejemplo que haya los gobiernos propios o que haya los territorios indígenas. Si eso fuera, hombre, pues ahorita los pueblos indígenas estarían, pues, ¿qué les digo? En lugar de que las casetas de peaje las cobraran las empresas privadas, pues las estarían cobrando los dueños de las tierras por donde pasan, por decir algo, ¿no? Entonces, pues de eso va el asunto, un poco referido a lo que preguntabas, licenciada, en términos de lo que se ha aportado, le preguntabas a Carlos, yo digo, sobre todo en este asunto de la reforma del Estado en épocas ya de neoliberales, la democratización a través de el Instituto Federal Electoral primero, ahora el Instituto Nacional Electoral, pero también a través, decías, del EZLN. Yo creo que ahí lo indígena ha permeado mucho también. Sí, Carlos hablaba mucho, la democracia es un asunto
de movimiento, de ciudadanos, no de Estado, efectivamente. Y la construcción de una democracia pluricultural es asunto también de pueblos indígenas, no del Estado, ¿no? Entonces, ahí yo lo que señalo es que pues vamos a la saga. Vamos a la saga de nuestros compromisos internacionales, incluso de nuestros reconocimientos legales, ¿no? Y que bueno, que yo creo que ahí valdría mucho la pena ver lo que se está haciendo, porque mucho se apuesta también en esta coyuntura a lo que puede hacer el Estado, como se ha apostado en otras. Y si estamos diciendo que es asunto de ciudadanos y de pueblos, bueno, deberíamos asumir que nuestro papel tiene que ser activo también en esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ir construyendo? Más o menos, en grandes rasgos, pues de eso hablo en esta colaboración de la pluralidad étnica, lingüística y cultural de México. Ya para cerrar con ambos invitados, en resumen, digamos, de lo que hemos aquí platicado y de lo que ustedes tienen su propia perspectiva, por supuesto, ¿qué les dirían a los jóvenes para invitarlos a que lean algunos capítulos o de preferencia todo el libro o hay como quieran llevársela tranquilita, pero que se acerquen a este tipo de informaciones? ¿Qué les dirían para convencerlos de que vale la pena acercarse a este libro? Escuchamos primero al doctor Carlos San Juan. Creo que es lo mismo que con respecto a la historia familiar. Es muy importante que los jóvenes sepan de dónde vienen ellos como familia, dónde estaban sus abuelos, si recorrieron el siglo XX y el XXI, junto los abuelos, los padres, los nietos, los bisnietos, cuál es la historia de su familia, cuál es la historia de su localidad. Yo creo que eso es fundamental, que los jóvenes tengan esa noción y en esa misma inquietud saber que son parte de algo que luego no lo tocamos, no es una experiencia directa hasta que de repente cae y cae de golpe, que somos una nación. Y somos nación cuando de repente pues sucede, por ejemplo, el ahora problema de la electricidad, que nos afecta a todos y donde sabemos que lo que se decida sobre la electricidad pues es parte de un país, de una nación, en que si se es democrático, ojalá y se cuide el interés mayoritario en estos asuntos. Entonces, yo diría que es eso, se trata de eso, de que se sientan parte de, sean una expresión de un gran recorrido, que sean un momento de una gran herencia y que ya les corresponderá a ellos saber si los fortalece o los debilita. En mi experiencia, lo que les podría decir es que mientras más conozco la historia de mi país, pues más fuerte me siento. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Francisco López Bárcenas, ¿qué les diría a usted? Yo repetiría lo que dice Carlos, pero miren, yo diría también que estamos viviendo una época de crisis. Se ve, ¿no? Se ve desde las posibilidades que uno tiene de acceder a la escuela, después acceder a un trabajo, bien difícil. Pero también se ve en la seguridad, se ve en muchas cosas. En los años 80, que a mí más o menos me tocó la juventud, 90, uno tenía ciertos ideales como jóvenes y se empeñaba mucho en conseguir esos ideales, ¿no? Las luchas populares eran en realidad unas luchas que uno las armaba y veía cómo las sacaba adelante. Yo no veo mucho eso en la juventud actual. Será por los tiempos, será por las dinámicas, no sé, pero si estamos viviendo en épocas de crisis, pues creo que nuestra responsabilidad es buscar caminos que nos muestren alguna salida. Y por mi experiencia profesional, pienso que leer, informarse, viajar, o sea, conocer el mundo, pues nos abre esas posibilidades. Yo les diría, ¿quieren entender la crisis? Lean, por favor, ¿no? Eso.
y ya después de eso tal vez podamos encontrar caminos. Por ejemplo, mire, una cosa que siempre digo es que hemos perdido mucho los valores humanos. Una cosa que a mí me insistía mucho el maestro Luis Villoro ya en sus últimos años de vida. Hemos perdido los valores, pero entonces hemos puesto en el lugar de los valores las mercancías, decía él, el dinero, y eso nos ha deshumanizado mucho. Pongamos en el centro otra vez al ser humano para ver si por ahí podemos encontrar salidas. Creo que este libro ofrece posibilidades, por lo menos lo creo, y por eso los invitaría a que lo revisiten también. Pueden encontrar algunas pistas tal vez en él. Pues muchísimas gracias a los dos. Felicidades por este libro. El doctor Carlos San Juan, el doctor Francisco López Bárcenas, colaboradores en esta publicación interesante acerca de la historia de México, México, grandeza y diversidad. Está para su descarga gratuita. Aquí vamos a estar poniendo la dirección electrónica que pueden ustedes visitar. Compártanlo, divúlguenlo. De verdad, yo me quedo con esto que nos han dicho nuestros invitados del día de hoy. Sean parte de este gran recorrido porque es parte de nuestra responsabilidad acercarnos a conocer de dónde vienen todas estas crisis y situaciones que estamos viviendo para buscar y encontrar salidas. Gracias a todos, pásela muy bien, soy Lidia Huache, nos vemos en el próximo episodio, les recuerdo que está disponible ya en nuestro canal de YouTube. Gracias, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos te invita a la mesa de conmemoración del centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública de México, el 27 de octubre a las 10:30 horas a través de Facebook Live del Colegio de San Luis. Se realizará el encuentro Textiles de las Américas, diálogos para comprender procesos y cambios. El 26, 27 y 28 de octubre con presentaciones virtuales de las 8:30 horas a las 18 horas. No olvides inscribirte desde nuestra página de Facebook para poder participar. El Colegio de San Luis, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, te invitan al Seminario Nacional Online. Construcción de políticas de igualdad y no discriminación en instituciones formadoras de docentes. De septiembre a noviembre 2021. Para mayores informes puedes contactarte a labgenero@colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora invitan a la presentación editorial Un nuevo hispano entre Asia y Portugal, escrito por el Dr. Armando Hernández, investigador del Colsan. El 28 de octubre a las 18 horas a través de Facebook Live del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.